respecto a costeo basado en actividades. ¿Alguien que tenga alguna duda de las clases anteriores o de la materia para los que no han contestado el control de ejercicios todavía? ¿No? ¿Todos claros? Ya. Entonces vamos a hacer este ejercicio de costeo basado en actividades que si alguien tenía dudas con el costeo tradicional de asignación basado en una tasa o algún otro tipo de cosa, podría ser este justamente el momento en que lo aclare. Entonces dice, Double Under, sociedad anónima, producía desde hace años la única pizza congelada de 2 pisos en un solo sabor, 4 quesos cibulet. La alta demanda y el incesante ímpetu por estar a la vanguardia obligó a la compañía a sacar un segundo producto al mercado, la pizza sabor espárrago tiburón. La excéntrica variedad de sabores, sumada a un proceso productivo innovador en el cual horneaban las pizzas y luego las congelaban, hizo que gozaran durante años de muy buena demanda con muy poca competencia. Históricamente, la compañía había asignado los costos en su totalidad, con base en las horas de preparación, ya que inclusive para las materias primas, como queso, carne, aceites, agua y otros, era complicado rastrear la porción aplicada en cada producto, dado que no se habían estandarizado las medidas y cada chef le colocaba ingredientes a su gusto. Sumado a lo anterior, el cuello de botella a la entrada de los congeladores hacía que el tiempo ocioso de los chefs fuese significativamente alto. Por lo tanto, la mano de obra tampoco se podía atribuir directamente a cada pizza. En el fondo, todos eran costos indirectos. ¿Sí? A continuación, se resumen las actividades y los costos de la compañía. Entonces tenemos amasado, arriendo, congelamiento, control de calidad, depreciación, despacho a cliente, envasado, corte industrial de las distintas formas, horneado, incorporación de ingredientes, innovación de sabores de pizzas, programación de hornos, recepción de cliente y recepción de pruebas. Ojo, si ustedes tienen abierta la versión de web curso del set de ejercicios que empezamos a hacer la clase anterior, dice solamente corte de las distintas formas y nosotros en la sección de la mañana le agregamos industrial para que ya no hubiese un gran depende. ¿Sí? Después, la incesante competencia ha hecho que la firma tenga que colocar en el mercado un nuevo sabor en los próximos días, Roquefort porotos negros. La información operacional proyectada para cada producto sería la siguiente. 3 tipos de productos. 4 quesos cibulet, espárrago tiburón y Roquefort porotos negros. Materiales directos por pizza, las horas mod, las horas máquina, el pago por hora mod, la unidad fabricada y el precio de venta. La compañía ha decidido distribuir las actividades a nivel de producto y fábrica con base en las unidades producidas, mezclando ambas categorías de actividades. Por su parte, las actividades a nivel de unidad o lote podrían ser asignados con base en las horas mod, horas máquina y el costo del material directo, base de las cuales no ha seleccionado alguna todavía, o sea, lo está pensando. Es decir, dejará una base de asignación para las actividades a nivel de unidad, otra para lotes y otra para producto y soporte a las instalaciones. Se le pide a clasificar la actividad a nivel de unidad, lote, producto, servicio o soporte a las instalaciones. B, seleccionar la base de asignación que le parezca más correcta para la compañía y justificar el porqué de su elección. C, cuál es el producto más rentable según costeo tradicional. Y D, cuál es el producto más rentable según ABC, de acuerdo a las bases que uno escogió. ¿Sí? Entonces acá te dicen, mira, con base en la cantidad fabricada. Listo, ya te dan la tradicional para que uno no tenga el sesgo de lo que escogí arriba y después lo que uno escogió arriba. ¿Sí? Entonces, lo principal aquí es que nosotros tenemos que empezar a categorizar estas actividades en cuanto a si son a nivel de unidad. Acuérdense que las actividades a nivel de unidad era, si en cada unidad yo tengo más costos, entonces eso va a generar que tenga una actividad a nivel de unidad. Si en realidad yo produzco y no aumenta el costo, entonces lo que va a ocurrir es que una actividad de otro tipo, de lote, si aumenta con el número de tandas productivas, a nivel de productos, servicios, y cuando yo amplío el mix de productos, cambia, que eso es normalmente la actividad más compleja, digamos, de clasificar, o si no cambia con nada, entonces en ese caso va a ser la actividad a nivel de fábrica o de soporte a la instalación. ¿Sí? Entonces, eso nosotros lo habíamos visto, de hecho, antes de la prueba 1, cuando habíamos planteado
nuestra diferenciación o la categorización que podían recibir los distintos costos, si eran variables fijos, si eran de las categorías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ir en la línea de unidad, lote, producto o servicio, o cliente, a veces región geográfica, local, etcétera, o soporte a las instalaciones o fábricas. ¿Sí? Esas van a ser nuestras 4 categorías. Entonces, teniendo eso, vamos a decir ya, amasado. ¿En dónde clasificaría la actividad de amasa? Ojo, miren, consideren que esta empresa no es una pizzería, es una fábrica de pizza. Entonces, funciona distinto a lo que sería una pizzería tradicional en el fondo. Entonces, la actividad a nivel de amasado, ¿qué tipo de actividad sería? ¿De lote? Lote. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Mientras más amase, aquí tienen que imaginarse quizás más que una fábrica de pizzas, quizás es más fácil ver una panadería. Entonces, tiro la masa y saco 20, 30, 50 yuyas, independiente de cuál sea la cantidad dentro. Si son más grandes, si son más chicas, bueno, tú extiendes la masa que quepa en tu mesón, que es en el fondo del tamaño de tu lote. ¿Sí? El arriendo, ¿qué tipo de actividad sería? Planta, instalaciones. Eso. De fábrica, pongámosle para que quede más corte, que soporte a las instalaciones o soporte a la fábrica, ¿sí? O soporte a la planta, perdón. Entonces, uno va a decir, aquí le hago, de fábrica. Entonces, porque yo decir, mira, independiente si tengo 3 tipos de pizza, 2 tipos de pizza, en 20 lotes, en 80 lotes, etcétera, o fabrico 1.000.000 de pizza, el arriendo es el mismo. ¿Ah? Eso es soporte a fábrica. ¿Sí? Congelamiento. ¿De lote? De lote. Listo. Porque fíjense que lo que hace es hornear la pizza y luego congelarla. Ahí está. Por eso que el modelo de la empresa, fuera otra empresa, podría ser distinto. El modelo de esta empresa es de ese tipo. ¿Sí? Control de calidad. Lote. Lote. Porque no voy a probar todas las unidades. Pero ojo, si tú hicieras marcapasos, si tú hicieras desfibriladores, es probable que tú tengas que hacer la prueba de todos esos productos. Entonces, en ese caso, si los pruebo todos, ¿qué sería? De unidad. Unidad. De unidad. Producto. Perfecto. Profe, es como el ejemplo de los autos. ¿Qué ejemplo de los otros? ¿Cuál de todos los ejemplos de los otros? El control de calidad en cuanto a que solamente te prueban el airbag de chupando un auto. Claro, no los puedo chocar todos, si no nunca Ahí tendría. también sería lote, digamos. En general diría que, a menos que sea un caso muy raro, el control de calidad es una de esas actividades que siempre es a nivel de lote. Vale. Ujú. Después dice, depreciación de activos productivos en línea recta. Fábrica. ¿Fábrica? ¿Por qué? ¿Por qué línea recta? Y si no, ¿qué podría ser? ¿De lote o de unidad? Ya, ¿cuándo sería de lote? Cuando depende Cuando depende, perdón, Carla, no te escuché. de la cantidad producida. Bueno, es que aquí sí está basada en el tiempo. Entonces, como está basada en el tiempo, ¿qué tipo de costo es? Costo fijo. Y una actividad de soporte a las instalaciones o de fábrica es una actividad que es 100% fijo. Eso hace la diferencia. Si en realidad se diese el otro caso, voy a escribirlo acá, se deprecia con base en la cantidad producida, entonces ahí va a cambiar, porque si yo produzco más, ¿qué va a pasar con la depreciación? Aumenta. Y entonces, ¿qué tipo de costo es? Variable. Variable. Por lo tanto, ahí sería una actividad a nivel de qué tipo. ¿De unidad? ¿De lote o de unidad? Eso es, perfecto. ¿Se entiende? ¿Sería de lote Pero- o unidad? No, de unidad. Porque, ojo, no se depreciaría con cada lote, se depreciaría con cada unidad producida. No hay una depreciación basada en la cantidad de lotes. ¿Se entiende? Bueno, al menos ustedes no conocen una. Claro, en ningún curso hemos pasado una. O sea, si uno piensa en contabilidad, uno dice, mira, o en base en el tiempo o basado en la cantidad producida, que son los kilómetros, etcétera. Pero
lo reducimos a eso. Es que, profe, por ejemplo, no sé, pensando en una máquina que tiene un molde que produce varias unidades al mismo tiempo. Ujú. Ahí sería una depreciación del molde a nivel de lote, porque en el fondo da lo mismo si es que pongo un sector de la masa va a ser una sola unidad, el molde entero se va depreciando, por ejemplo. Por eso Pero- pensaba como que era a nivel de lote también. Por eso, pues, pero la depreciación está basada en el número de... Cantidad fabricada. Entonces no, porque tú vas a sacar menos... Porque fíjate que la depreciación real sí es lo que tú dices. Cada vez que yo haga la plancha, ya listo, cuando ponga justo el molde, el desgaste del molde. Pero primero, eso supondría que hay algo más complejo. Y yo separé el componente del molde del resto de la máquina. Y cuando hago descomponentización es por una razón extraña, no todas las empresas lo hacen. Segundo, uno diría, bueno, es que aquí la unidad a producir es el número de lotes, el número de veces que yo hago esto, pero no es la cantidad producida, entonces tú tendrías que medir la vida útil en lotes. Y no creo que nadie nunca en ningún curso haya visto eso. No quiero decir Ya. que no exista, porque la empresa podría hacerlo, pero tendría que medir los lotes y no plantear la vida útil en, puede hacer 100.000 piezas, 800.000 piezas, o kilómetros, que es lo más estándar, o puede extraer un recurso natural. Pues si tú dices, mira, esta máquina puede extraer 10 millones de barriles de petróleo, ya, listo, pero no en tantas, no puede hacer tantos vuelos, ojo. O sea, pero Ya, no, ojo, no quita que no se pueda hacer, ojo, no quiero coartar esa idea. O sea, tú quieres decir, mira, el avión va a hacer 8.000 viajes. Sí, pero si hago un viaje de 100 kilómetros es distinto a si hago uno de 10.000 kilómetros. Por eso que la depreciación en general se pone en el número de kilómetros. ¿Entiendes? Pero si alguien va a decir, no, pues que mira, hay una parte de la depreciación real, no de la depreciación calculada, que siempre es una estimación. De la depreciación real queda lo mismo, porque yo podría volar a La Serena media hora y la depreciación en el despegue es la misma que si vuelo a Nueva York 10 horas. Bueno, es que esa es la depreciación real, pero el método de depreciación que utilizo nunca captura a ese nivel de detalle. ¿Sí? Sí. Gracias. Entonces, ya, en este caso voy a subrayar acá fábrica, si no sería unidad, por si acaso, pero voy a subrayar fábrica, que es el que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Porque es línea recta. ¿Eso fue claro para todos? ¿O alguien se quedó con alguna duda? Todo claro. Profesor, siempre que fuese fijo, entonces va a ser por fábrica. Y cuando es variable, que depende de la cantidad producida, es por unidad. Eso, tal cual, porque son los únicos dos costos extremos. Por eso dijimos que a nivel de lote o a nivel de producto son como costos escalonados, que es una cosa bien extraña, pero en el extremo, si nos vamos a la definición rigurosa, son costos fijos. Ya, gracias. Despacho a clientes. ¿Lote o unidad? Lote. Lote. Ya, pero es buena la pregunta, porque mira, podría ser a unidades si fuese qué tipo de empresa. Una Rappi. pizzería normal. Eso, si fuese una pizzería, es probable que fuera a nivel de unidad. Pero aquí, ¿quién es tu cliente? Esas pizzerías. La pizzería, No, un supermercado. eso es. Aquí el Jumbo, dado que hablábamos de eso, el Jumbo es tu cliente. Entonces, tú le vas a vender a él, entonces tu despacho al cliente no le voy a llevar de una pizza, le voy a llevar todo lo que quepa en el camión. Entonces, fíjense que el tamaño del lote de amasado es distinto a lo que hace el refrigerador industrial para congelamiento, es distinto de lo que te hace la tanda productiva de control de calidad y es distinto a lo que te hace el despacho al cliente. Pero sigue siendo un lote lo que quepa en tu camión de despacho. ¿Entiendes? Entonces, además, fíjense que en este caso nosotros pusimos algunas cosas que son CIF y otras cosas que son gastos de administración y venta. Pero como queremos medir la rentabilidad por línea de negocio del producto, nos da lo mismo si son costo-gasto, porque igual tengo que pagarlo. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahora que mencionan a Rappi, en toma de decisiones de corto plazo, es que si la empresa quiere hacer el outsourcing de eso. Por ejemplo, dice, no, es muy caro tener el despacho yo mismo. ¿Cuánto cuesta? 1.000. ¿Y cuánto lo hace Rappi? 800. Bueno, que lo haga Rappi. Pero si Rappi lo hace por 1.300, entonces lo hago yo. Es una decisión que la empresa va a tomar. Independiente de quién lo haga, igual tengo que incurrir en ese costo/gasto. Entonces aquí uno dice, bueno, me da lo mismo, porque en el fondo para tener el precio del producto y tenerlo vendido, etcétera,
necesito incurrir en esos gastos sí o sí. Entonces lo que estamos viendo es la rentabilidad de la línea de negocios completa o la categoría de producto. ¿Se entiende? Entonces, despacho a cliente sería lotes. Si fuese una pizzería normal, lo más exacto es que fuese una orden de trabajo, que es lo que está para el control del día miércoles. ¿Sí? Entonces, ahí sí, una orden de trabajo es como que tú dices, bueno, si un cliente podría pedir una pizza, pero lo que pasa es que tú tienes una cantidad de pizzas, pero el cliente pide 2 de esas y 2 de esta otra, y además pide palitos de ajo y bebida, y es distinto a lo que pide el siguiente cliente que va a decir, no, yo quiero solo una pizza y nada más. O yo quiero pizza y helado, y la uno la quiere XL, la otra la quiere mediana, etc. Bueno, entonces, el pedido del cliente, dado que todos los pedidos son distintos, es lo que nosotros vamos a conocer como una orden de trabajo. En este caso, la empresa hace todas las pizzas iguales. Entonces, la empresa es industrial, y eso es lo que nosotros vamos a conocer como costeo por proceso. Hago todos los productos iguales. ¿Sí? Listo. Envasado. Unidad. Oye, Unidad. profe, Ajá. yo tengo una pregunta aparte sobre los controles, que acá en mi calendario tengo anotado el control 4 de lectura. Ese es el miércoles, ¿cierto? El control 4 de lectura. Sí, el miércoles. Es que el 3 el miércoles, El 3 el el 4 miércoles. el 4 el viernes. No, el Sí, es viernes. eso, porque a mí me Siguiente salía que era miércoles. en el programa sale que es como el 8 de mayo, entonces el 8 caería viernes. Sí, no sé, ahí me pifié en Sí, el pero los programa. corrimos. Sí, pero siguiente miércoles, o sea, este miércoles 6, el 13, hacemos El el 13. control 4 de costos de calidad. Porque dado Ya. que nosotros corrimos el contenido de ABC, está como una semana corrida el programa. Pero el 8 no Entonces, sé, el 8 fue un error. el del miércoles de el del capítulo de órdenes de trabajo, entonces. Sí. Y el Ya, siguiente, el de costos de calidad. Daño ya, normal, anormal, prevención, etcétera, etcétera. ya. Gracias, profe. Entonces, envasado a nivel de unidad. ¿Sí? Ese debiera ser claro. Entonces ahora llegamos a una decisión que es algo más al límite. Entonces, miren, en su pantalla deberían ver la votación. Y dice, corte industrial de las distintas formas por tipo de pizza. Clasifíquenlo en la actividad que ustedes creen. Hay de todo. Ya, 5 segundos más. 2, 1, listo. Entonces, miren, ahí están viendo ustedes los resultados. ¿Qué dice? Dice, mira, actividad a nivel de unidad el 19%. Ya, si tú, aquí por eso hay que fijarse, podría ser perfectamente a nivel de unidad, si es que tú fueses una pizzería. Como tú eres una empresa y por eso le agregamos industrial, tú cortas el pedazo de masa que tengas de esa forma. Entonces, si amasado fue una actividad de lote, es probable que tú también tengas que el corte del tipo industrial sea a nivel de lote. Así que la respuesta correcta es lote. No es una actividad de producto o servicio, que es la segunda más votada, porque eso aumenta, todo lo que sea producto o servicio son actividades del tipo ingeniería, prototipaje, innovación, diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, es súper complicado tener eso, pero tú dices, tengo un nuevo local y lo voy a inaugurar. ¿Cuántas veces inauguro el nuevo local? Una. Ya, eso es lo que pasa. Entonces aquí tú dices, mira, si tú te dedicas a un restaurante y agregas un plato, haces el menú. Pero ¿cuántas veces hago el menú de nuevo? Una sola. ¿Se entiende? Entonces, son actividades que aumentan cuando tú dentro de la carta de productos, dentro de la oferta comercial que tiene la compañía, agregas una unidad. Entonces, no, mira, voy a crear la receta para esta pizza. Listo, la escribo una vez, no más. Entonces, ese tipo de actividades son complejas de encontrar, no son imposibles, pero son complejas de encontrar. ¿Se entiende? Entonces, soporte a las instalaciones no sería de ninguna forma.
porque mientras más produzco, necesito invertir más tiempo en cortar. Entonces no es un costo fijo de ninguna forma. Entonces soporta las instalaciones, son como seguridad, arriendo o depreciación, servicios básicos, quizás ese tipo de cosas. Profe, ¿las actividades de productos y servicios siempre son costos fijos? Las actividades, perdón, de nuevo. ¿Que es, las actividades de productos o servicios son siempre costos fijos? Mm, es una gran pregunta. Diría que en principio sí, pero dentro del rango relevante. Y lo que pasa es que ahí tu rango relevante puede ser más acotado. Porque en el fondo nosotros diríamos, mira, si entran 100 estudiantes más a la universidad, ¿contrato más gente de aseo? Si la Supongo. respuesta es sí, entonces no son fijos. Si la Ya. respuesta es no, entonces son fijos. Pero podría ser, por ejemplo, los guardias de seguridad en un concierto. Entonces, cuando hay un show masivo, la ley dice, mira, hay que contratar por ¿cuántos asistentes? Tantos guardias de seguridad. Entonces, en el fondo, eso sí aumenta proporcionalmente a la cantidad de asistentes que tengo. Entonces, ahí sería un costo variable. Pero diría que una parte significativa de las veces, las actividades de servicio o de apoyo o de asistencia a los departamentos de producción son actividades de soporte a las instalaciones, porque lo dice su nombre en el fondo. ¿Entiendes? Y casi siempre son costos fijos. Entonces, TI en el fondo nos cuesta lo mismo, independiente de que ahora estén colapsados o no tengan trabajo, no sé, da lo mismo, el costo es fijo. Y por eso es soporte a la instalación. ¿Sí? Sí, gracias. No hay de qué. Entonces, voy a quitar esto. Entonces dijimos ya, corte industrial, lo dejamos entonces en Lote. lote. Gracias. Horneado, Lote también, porque Ok. como es industrial, eso es. Pero fíjense que uno podría decir es que yo amaso más o menos que las que entran al horno y meto al congelador más o menos que las que entran al horno. Ya bueno, si el tamaño del lote cambia, si eso es obvio, lo decíamos en la clase anterior, de hecho, tú podrías querer controlar la calidad de una de cada 100, de una de cada 1000, pero al horno puedo meter 5, etcétera. Si eso no quita. En el fondo, piensen en esto, tu microondas es obviamente más chico que tu refrigerador en la casa nomás. Entonces, bueno, lo que pueda meter dentro del microondas y tenga el setup de las máquinas o la programación del horno es distinto a lo que puedo meter al congelador. Y entonces cambia el tamaño del lote, pero sí, cada vez que pongo una tanda productiva, lo que tenga de capacidad el horno, el congelador, el control de calidad, etcétera, aumenta. ¿Sí? Incorporación de ingredientes. Unidad. Unidad, Sí. listo. Mientras más unidades haga, más ingredientes. Acuérdense que los materiales siempre son un costo variable, nunca pueden ser un costo fijo, independiente que yo compre la misma cantidad todos los meses, eso no tiene nada que ver. Entonces, tú dices, mira, si yo hago más pizzas necesitan más ingredientes, tiene que ser una actividad a nivel de unidad. ¿Sí? Pero, profe, según lo mismo que acaba de decir, como si dice como compra de ingredientes y sabemos que compra la misma cantidad de ingredientes todos los meses. No, pero eso es una actividad a nivel de lotes, de hecho está. Ah, eso ya. Sería de lote. Porque en el fondo, mira, compra es una actividad que, ¿cuál es el costo? No, mira, es que alguien tiene que cotizar y alguien después tiene que ir a levantar los requerimientos de cuántos son nuestras necesidades de compra, hacer la proyección, hacer una orden de pedido, después revisar que llegue el producto, emitir la factura, validar la factura en impuesto interno, etc. Listo. Entonces, eso le va a tomar un tiempo, pero validar la factura, si la factura es por 1000, por 10.000 o por 100.000, te toma el mismo tiempo. Entonces, da lo mismo cuántas unidades hayan dentro del pedido de compra. Lo importante es que ese lote es así. Entonces, si tú te toma el doble de tiempo si tú hiciste 2 facturas de 50, no tiene que ver con la cantidad producida, son las mismas 100, pero si hiciste una por 100 y 2 por 50, 2 por 50 es más costoso. ¿Bien? Entonces, todo lo que sea requerimientos de compra de materias primas y otras cosas es una actividad estrictamente a nivel de lote. Ya, perfecto. Entonces nos quedamos allá, en innovación en sabores de pizza.
Producto o servicio. No sé, Producto. votenle en la encuesta. Todo bien, de momento. Pero es una pregunta. Falla. Ajá, Fernando. Ahora sí. Ya. Pero es una pregunta, sorry, que está hablando de mi casa. Sí, te escucho. Sí. ¿Ay, qué era? Ah, ya. ¿Cuál fue la pregunta? La innovación, ¿verdad? Ajá. Ya, es que como dijeron antes que era por producto o servicio, no podría ser por unidad porque, por ejemplo, si la nueva pizza es barbecue, mozzarella, cebolla, no sé. ¿Ya? Eso sería por cada pizza, no sería por... No, pues, ¿O cuál es la pero diferencia? tú hiciste, digamos que ya, eso y le sacaste una foto, una pizza que se ve exquisita y entonces te cobró el fotógrafo 50 lucas. Ujú, Ya listo. ¿Cuántas veces más vas a sacar la foto? ninguna. Entonces, solamente cuando diseñaste la nueva pizza, fíjate que si tú vendes 100, 10.000, 800.000 millones de esa misma pizza, da lo mismo. Ya, bueno, ¿Entiendes? gracias. Al final la Entonces, innovación se va a hacer una vez, ¿o no? eso es lo que queremos decir. Por eso que sean a nivel de producto, no es que mientras más produzco crezca el costo, es cuando diseñé el producto, por eso tiene que ver con la innovación, con la ingeniería, con el diseño del producto. Entonces fíjense que el 90% lo contesta bien, lo que es súper bueno, porque no es una actividad a nivel de unidad, yo no voy innovando en el sabor de la pizza en cada segundo, sino que voy a diseñar el menú, y fíjense que aquí es la lógica en el que el menú te podría durar mucho tiempo hasta que haga otra pizza, pues ahí tengo que cambiarlo porque tengo que poner otra foto en el menú, tengo que escribir otra descripción, tengo que achicar los otros para que me entren en la página, etc. Entonces ocurre una vez y después queda listo. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Entonces, Sí, profe, no es de sería cosa, eso... Perdón, José. sorry, serían cosas como innovación, ingeniería y qué más. Diseño, prototipo, pruebas Claro. piloto. Y Todo lo que más se haga B, como una vez nomás. Claro, o sea, si tú te dedicas a hacer, no sé, pues ascensores, los pruebas una vez, pero cuando está operativo ya nunca más los pruebas, pues entonces ocurren una vez en la vida. Cuando hago el nuevo modelo del ascensor. Después, chao, fabrico nomás y ya están probados. Ya, gracias. Alguien iba a preguntar otra cosa, perdón. no, yo he hecho toda la parte de I más D, ¿o no? De innovación y Es desarrollo. probable que la parte de investigación y desarrollo tenga que ver con actividades a nivel de producto o servicio. No diría que siempre, aquí como que no hay una receta, depende de la empresa, pero es bien probable que ocurra eso. Si es que da lugar a algo, ojo que podría ser I más D que no dé lugar a nada en el fondo. O sea, diría que la parte de la D, la del desarrollo, sí o sí tiene que ver con actividades a nivel de producto o servicio. La investigación, no sé, hay que cruzar los dedos a que sea que resulte en un éxito comercial. ¿Sí? Entonces, producto o servicio, la mayor parte de ustedes lo tienen. Entonces lo voy a poner acá. ¿Sí? Ya, después programación de hornos. ¿Por lote? Lote. ¿Sí? Ya, para seguir bajando, voy a borrar acá. Profe, Perdón. ¿y eso la programación de hornos no podría ser producto o servicio? Podría ser, es cierto, pero tendría que ser una empresa que nunca se detenga su producción. O sea, si pensamos en CCU o en CMPC, la papelera, es probable que eso sea una vez. Ya este horno va a funcionar para hacer hojas de impresora, ya listo, para siempre. Está bien. No. Pero si tú dices, mira, aquí piénsenlo en cosas simples, el microondas. Da lo mismo si yo puse una taza de sopa, 2 tazas, 3 tazas, 5 platos, lo que sea, aprieto el botón una vez. Entonces, la programación del horno ocurre una vez, independiente de si tú estás haciendo, por ejemplo, pizza en tu propio horno en la casa, pudiste poner 2 bandejas, 3 bandejas, 5 pizzas, pero le pusiste el tiempo, cuánto es el calor, una vez por la tanda. ¿Se entiende? Entonces eso es lo más probable en el fondo. No quita que en otra empresa distinta a esta pueda ser clasificado en otra actividad, en otro tipo de actividad. ¿Sí?
O Vale, también, gracias. profe, puede como depender de la tecnología del horno. ¿Por qué estás pensando? A ver. No sé, porque si yo tengo un super horno que lo puedo programar que se apague y se prenda y ciertas temperaturas distintas como automático, lo programo una vez y queda funcionando solo, a que si tengo que ir manualmente y programarlo cada vez que meto una tanda al horno. Ah, claro, pues si ahí lo programo solo una vez y da lo mismo qué tipo de pizza sea porque todas son, podría ser inclusiva a nivel de soporte a las instalaciones. Eso, yo lo hubiera considerado fábrica. Pero según yo también es por lote por los ingredientes. Por ejemplo, si pongo una pizza, no sé, vegana y pongo queso vegano, no sé, eso obviamente va a necesitar menos tiempo en el horno a diferencia de una normal. Entonces va a depender del lote que yo meta. Puede ser eso. Claro, eso es. Por eso que en una fábrica tú vas a programar cada vez, porque en el fondo tú limpias molde y acá piensan, no sé, pues que una pizza es rectangular, la otra es circular, la otra es cuadrada y así sucesivamente. Entonces el calor va a funcionar de otra forma, etcétera, tienen un peso distinto. O piensen lo que es la misma pizza, pero una es extra grande y otra es mediana, entonces van a necesitar niveles de calores distintos. Y probablemente los ingredientes influyen mucho en eso. Entonces, si tú tienes hojas, así como, no sé, pizza margarita, no hay que ponerla menos tiempo, si no te va a quedar la rúcula, la espinaca, no sé, lo que tú le pongas de hoja, se va a fundir. Entonces tiene que haber un cambio y en ese sentido, cada vez que tú digas ya, pues que ahora voy a meter otro producto, tengo que programarla 30 segundos, en la otra tengo que programarla 1 minuto y medio, en la otra tengo que programarla 40 segundos. Depende de cuánto meto en esa tanda, ¿entiendes? Entonces tú vas a meter 15, 20, 30 margaritas, pero al mismo tiempo. Tú vas a meter después, no sé, en este caso, 4 quesos cibulet, 5 pizzas, y ahí después, y así sucesivamente. ¿Entiendes? Pero insisto que no quita que pueda ser de otra forma, que pueda ser una actividad totalmente fija en el fondo. ¿Sí? Ya, recepción de clientes. Lote. ¿Lote? ¿Por qué? O por unidad. De fábrica. Pero, miren, Porque ¿cuál es según tu yo, profe, cliente? son los supermercados, entonces uno llega con toda la cantidad necesaria de lote, ¿no? O sea, lote. Fíjense que aquí hay costo y gasto, lo que dije al principio, si eso no hace la diferencia. Lo importante aquí es que tú dices, mira, la recepción del cliente es que trajo un pedido y va a consultar a bodegas si podemos fabricarlo, en cuánto tiempo, etcétera. Un Key Account Manager se va a preocupar de que si yo le prometí que llegaban tal día de tal mes, ese día esté el despacho, esté planificado, lleguen las condiciones deseadas, después un control de calidad, seguir en la cobranza de esa cuenta, etcétera. Entonces, todo eso son los recursos que consume la actividad de recepción de los clientes. Entonces, es por lote, porque el lote te lo va a dar el pedido que haga el cliente. Te pedí 5.000 pizzas, ya puede ser tu lote. ¿No? Mientras más pedidos haga, más aumenta. Entonces, una actividad a nivel de lote. ¿Sí? Y recepción de proveedores, Lo mismo. lo mismo. Lote. ¿Es claro para todos? ¿O alguien quizás se quedó más atrás? Es que, profe, no entendía a qué se refiere con recepción de clientes o de proveedores. Como, Lo recibo. pero me Literal. invito a pasar y le doy un vaso con agua, como que no entendía a qué se refiere. Bueno, eso podría ser. O sea, si tú vas, no sé, a BMW, en BMW, y vas a la de esa, te van a dar un picoteo cuando entras a las concesionarias. Entonces, si quiere un café, quiere galletas, etcétera, ese podría ser el costo de atender al cliente. Otro que yo estoy diciendo aquí industrial, bueno, si me llama el CAM de Jumbo, no, quizás no lo atiendo de esa forma. Pero, por ejemplo, nosotros en el banco, cuando nosotros íbamos, el broker nos invitaba a comer, nosotros teníamos que contratar a alguien que comprara todos los dólares y todas las cosas que hacíamos nosotros. Entonces, su único costo de sobreír, porque a nosotros la ley nos obligaba a contratar a alguien, era invitarnos a comer. Eso podría ser el costo de recepción de los clientes, ¿entiendes? Enviarle regalos, no sé, cualquier cosa, independiente de lo que genere la recepción del cliente, es por cada pedido. ¿Entiendes? No es un costo fijo de soporte a las instalaciones, porque si te hace más pedidos, es probable que tú lo hagas más veces. Oye, mira, ahora quiero comprar, junté un almorzar.
Ah, ya listo. Entonces, cada vez que me va a hacer un pedido, nos juntamos a almorzar. O si lo ven solamente en el tiempo hora, ya, mira, es que tengo una idea, ya, hagamos una reunión, pues, y ahí tengo a alguien que está encargado de la cuenta 2 horas, 3 horas, 5 horas. Bueno, eso aumenta por cada pedido. ¿Se entiende? Ya, ahora sí. Ese Ya. es como el costo. Lo mismo en recepción de proveedores, o sea, ya llega la mercadería, abrir las cajas, bajarla en el centro de distribución, hacer el control de calidad, hacer el conteo físico, firmar la orden de despacho, pasar eso a la contabilidad, que es firmarlo digitalmente o aceptarla o recibirla en impuesto interno, etcétera. Eso toma tiempo de tus trabajadores y esa es la recepción, pues. Pero entonces si la factura es por 1.000, 100.000, 10.000 unidades, está lo mismo, el costo de aceptar la factura es exactamente el mismo. Profe, También. yo tengo una duda. O sea, al final cuando hablan de recepción de clientes, no es como el cliente en sí, sino es como lo que va a pedir ese cliente. Claro, como recepción de pedido de los clientes, pero también podría ser recibir al cliente físicamente, aunque Que me eso, pasa que cuando lo pienso así como recepción de cliente, lo veo como el cliente como unitario, como no sé cómo explicarlo, como un cliente, como no sé cómo pensarlo en lote, por eso lo había como vinculado con el o pedido. sea, pero ese cliente trae un lote, o sea, es que miren, Claro. nosotros lo redujimos a 4, pero por ejemplo, o sea, se podría plantear en 5, y hay algunas cosas que son actividades a nivel de cliente, y cliente una cosa que queda entre lote y producto, o a veces se plantea que es productos, servicios o clientes, porque en el fondo tú dices, mira, yo hago una mega inversión para capturar este cliente, pero cuando lo capture, listo, quedó el canal abierto. ¿Se entiende? Entonces tú podrías decir, bueno, es que yo lo invité a comer una vez y este ya es cliente de nosotros y después, listo. Entonces, si fuese eso, entonces aquí quizás deberíamos poner recepción de los pedidos de cliente. Entonces, recepción de las mercaderías que provienen de los proveedores sería más claro que lote, pero nosotros obviamos la categoría de clientes porque quizás es más ambigua. Al menos no hay ningún ejercicio que hayamos diseñado en la historia para que quede en esa categoría. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces esto cumple la letra A. ¿Sí? Después te decía Bella, ¿cuál debería ser la mejor base de asignación y por qué elegir esta? Entonces, ¿cuál debería ser la mejor base de asignación? La que genere los mayores costos, Ya, ¿cuál es el mayor costo aquí? lote. Entonces, bueno, Ya, recepción de proveedores. Listo. Pero ojo, fíjense ya, eso suena bien para la prueba 1, pero por eso nosotros hemos ido avanzando en diseñar el sistema de costeo que podría ser estratégico para la empresa. Uno dice, mira, si yo tengo arriendo, tengo además control de calidad, tengo depreciación en línea recta, tengo incorporación de ingredientes y tengo recepción de clientes, capaz que eso suma más, no capaz, con seguridad suma más que recepción de proveedores por sí solo. Entonces, aquí tengo que trascender de que, mira, más o menos, me suena que, no es así. Aquí nosotros estamos haciendo un esfuerzo significativo de mejorar el sistema de costeo por una razón, porque de la forma tradicional a las empresas no les sirve, particularmente ahora, porque ahora un peso más de costo, un peso menos de costo puede hacer toda la diferencia. Quizás yo no me alcanza para mantener todos los locales abiertos, pues ya, ¿cuál cierro? Es que mira, tenemos unos gastos que son corporativos, no están asociados directamente a un local. Ya, pues, ¿cómo se lo asigna? Mira, es que allá ese local, mira, pasa menos gente, pero necesitamos asignar más seguridad porque es más peligroso. Bueno, ahí está. Quizá esa asignación hace toda la diferencia entre cerrar y no cerrar digamos, un local, de eliminar un producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que esa información se puede volver estratégica para la compañía. Esencialmente, además, porque la empresa dice, mira, tener mucho más claro tus costos te sirve para saber dónde están tus focos de problema. Entonces se te están desbordando los costos de recepción de proveedores. O tengo muy pocos costos de recepción de clientes, entonces te va a saltar que los trato mal, o los proveedores se te está haciendo muy caro, entonces ¿por qué no hago el outsourcing de la bodega, por ejemplo? Y que alguien tenga más eficiencia en costo. Bueno, todo este tipo de costos que se pueden volver problemáticos, solo los voy a lograr visualizar si tengo un sistema con mayor nivel de precisión. ¿Sí? Que es uno de los atributos también que nosotros hablábamos. Cuando nosotros dijimos, mira, hay 4 características que podrían darte lugar, decíamos, mira, por un lado que sea más preciso,
Por otro, que haya un tema de timing o de oportunidad, que llegue oportunamente el costo. Y ahí decíamos costeo real y costeo normal. Listo. Eso no lo observamos acá porque aquí te dice, mira, esto es lo que proyectamos para las nuevas pizzas. Ya, está bien. Pero podría haber otro, que hay una relación causa-efecto y que además el costo de obtener esa información sea más bajo que el beneficio, si no es una estupidez hacerlo más preciso. ¿Se entiende? Entonces lo que tú vas a decir aquí es, mira, la mayor parte de esta actividad era a nivel de ¿qué tipo? Lote. Lote. Entonces, lo evidente es que genera los lotes, pero miren, si digo el costo de amasado aumenta basado en qué cosa. Unidad. No, lote. Ya, pero ¿qué es el costo de amasado? Cuando digo ese 1.030.000, ¿qué representa eso? Mano de obra. Mano de obra. Ya, fundamentalmente mano de obra. Entonces, ¿cuánto aumenta el costo de la mano de obra? Cantidad producida. Cuando hay más lotes para amasar, ¿o no? Lote. Pero al trabajador, ¿cuándo le pago más? Las horas. Las horas Ahora. todo, ¿no? Sí. La hora, porque si le digo que se tiene que quedar hora extra, ya discutimos, al menos debe ser 50% más de la tarifa. Entonces, ojo, aquí también hay depreciación de los utensilios, también aquí hay un poco de harina, etcétera, pero lo que más hay es mano de obra y eso aumenta con la hora. Entonces tú dices, ya, el arriendo no tiene que ver con nada, pero el congelamiento, ¿cuál será el mayor costo del congelamiento? La electricidad, las horas. Yo aprendí. Ya, po. La electricidad entonces va a aumentar con la hora. No, es que los kilowatts sí, ya, pero es más fácil de ver con la hora. Entonces, es probable que la mitad de estos que pusimos aquí, el causante del costo, lo que hace que aumente ese costo, son las horas. Y por eso que nosotros dijimos, cuando las empresas se fueron al chancho de departamentalizar, etcétera, expandieron esto tanto que les fue imposible manejar el sistema y entonces hicieron un ABC time driven. Dijeron, mira, lo que causa la mayor parte de esto es la hora. Entonces son horas máquina, son horas mod, son otro tipo de horas, está bueno, pues no son metros cúbicos, kilowatts, porque uno decir, ya, pues ¿cuántos metros cúbicos equivale a un kilowatt? No tengo, ¿y cuántos kilos de eso? No sé tampoco, no. Quizás no hay una comparación nomás, pues entonces como que se vuelve muy complejo administrar. Si tiene una pizzería, no voy a traer un físico para que me calcule eso, no tiene sentido. ¿Entiendes? Entonces, podría reducirse a las horas, ya. Si nosotros tenemos la mayor parte de las actividades a nivel de lote, entonces, fíjense que, miren, antes que eso, ¿cómo llego a que el costo de amasado sea 1.030.000? ¿Cómo obtuve ese número? Los sueldos, ¿o no? Ya, pero los sueldos podría tener un trabajador que está ahí, pero es eso ya, el sueldo de solo da masa, ya, pero además tiene otros costos. Por ¿Fijo ejemplo, variable? es que no sé si es fijo o variable, pero digamos que tiene un sueldo la persona que amasa. Pero además tú vas a tener a alguien que limpia, entonces le voy a asignar un costo de limpieza. Y después tú vas a decir, bueno, pero para amasar tiene una depreciación de la maquinaria, tiene una utilización del espacio físico. Entonces fíjense que en un primer paso los costos indirectos de fabricación van a dar a todas las actividades. Y luego van de esas actividades a los productos. ¿Entiendes? Entonces, por eso que puede volverse más complejo, más difícil de llevar a cabo, porque en el fondo tú estás diciendo, sí, pues, pero no es que paso de todo lo que tenga la fábrica a las 3 tipos de pizza, sino que es primero a cuánto consumen las actividades y luego de esas actividades cuánto van hacia el producto. Es un sistema de costeo como en 2 fases, digamos, 2 etapas. ¿Sí? Entonces, lote suena como buena base de asignación, pues y estos son todos los datos que tiene la empresa. ¿Cuántos lotes hice de la 4 quesos Cibulet? ¿Cuántos lotes? O si no, del espárrago tiburón. ¿Cuántos lotes hice del espárrago tiburón? No dice. Eso. La empresa le encantaría tener el número de lotes, pero no calculó eso.
Porque no tengo una persona que esté contando cuántas veces abriste y cerraste el horno. Sé que le vendimos 8 millones de pizzas al Jumbo, pero... Profe, no una sé. pregunta. José, perdón. Entonces, habría que fijarse en qué es lo que mayor, o sea, en este caso las horas, porque los lotes están como enfocados en la hora. Eso. Y porque no tengo el dato nomás, pues a la empresa le encantaría tener cierta información que le es imposible obtener. Entonces, lo que decíamos, claro, las grandes empresas pueden tener un ejército de personas calculando cosas, una pyme tiene que atenerse a los datos que tengo. Y el tiempo es mucho más fácil de ver, no, pues me demoré 2 minutos, le dediqué tanto tiempo a este cliente, tanto tiempo es fácil de ver, no necesito una super tecnología para calcular eso. ¿Se entiende? Entonces, tu mejor base de asignación en este caso son las horas. Entonces, las horas mod, dado que el mayor costo estaba representado por recepción de proveedores, pero además dijimos que toda la actividad a nivel de lote es bien probable que se causen por las horas mod, entonces eso es. No es solamente recepción de proveedores, sino que hay más actividades que son causadas por las horas mod. ¿Sí? Profe, ¿Sí? es que aquí donde me entra la duda es que si yo, porque dijo que ya, la recepción de proveedores es el que tiene el mayor valor, ¿Sí? de los TIF. Ya, y por eso elegimos lote, pero ¿qué hubiera pasado si la suma de todos los que son lote es mayor y recepción a proveedores tuviera el mayor valor, pero fuera otro tipo de cosa, producto, por ejemplo? La suma de los que más. Po. Aquí yo que lo que voy a agrupar es los mayores causantes de costo. Pues entonces si tengo 5 que suman 25% y tengo una sola que suma 20, pero a los que de 25 causan la mayor parte de los CIF, entonces esa va a ser tu mejor base de asignación. Ya. No es unitario. Si tienen un causante común es más fácil porque tú dices, bueno, es que esto es depreciación y esto es otra cosa, pero lo causa lo mismo, el tiempo. Ah, ya, mejor. Por eso que yo digo que simplificarlo al tiempo, independiente que sean distintos tiempos, es más fácil, porque al menos tengo 4 o 5 bases de asignación distintas, horas máquina, horas de traslado, horas de mano de obra directa, horas de mano de obra indirecta. Ya está bien, pero todas son horas, al menos te hablan en la misma medida. Ya, gracias. Perfecto. Ajá. Entonces, si es que no se nos dan muchos datos, tendríamos que sumar todo para ver qué hora tiene cada cosa Ujú. y ver la asignación correcta. Claro. Aquí el 30% del total de los costos era recepción de proveedores. Entonces parece muy significativo. Pero además porque tiene el mismo causante que recepción de clientes, que amasado, que prácticamente toda la actividad a nivel de lote. Pues entonces, como aquí está tratando de comprimir las actividades, suena bien. Ya, y si en los datos de antes nos dieran como el número de lote, ahí sí o sí ponemos que la mejor asignación sería eso, como la cantidad de lote, ¿o no? Sí, claro. Si es que tuviera eso. Profesor, Ajá. y es hora mod porque, por ejemplo, la recepción de clientes, o sea, es un trabajador el que está haciendo la recepción, ¿o no? Como que no entiendo por qué es horas mod. Si no es un trabajador, ¿qué podría hacer? No, o sea, es un trabajador. Entonces Ah, ya. horas mod. O sea, Ya, pero si no fuera un trabajador, podría ser un Pero, robot, si eso no quita. Si pero fuera un profe, robot, entonces será horas máquina. Ah, Causa el costo de recepción de proveedores. Entonces, como que nosotros decimos, mira, lo que causa la mayor parte de los CIF es recepción de proveedores. Y lo que hace que aumente el costo de la actividad de recepción de proveedores es que hayan muchas horas de mano de obra directa. Entonces, por transitividad, lo que causa la mayor parte de los CIF, no todos, la mayor parte es las horas mod. profe, Ujú. una consulta que y la parte de la recepción de clientes, que es Ajá. como está vinculada al área de ventas, ¿no serían como gastos de administración y venta? Sí, claro, pues por eso dije que aquí, independiente de que sean costos o gastos, yo los metí todos en el mismo saco. Los llamé CIF nomás en la solución, pero si alguien me dice son costos y gastos, bueno, da lo mismo, porque lo que yo quiero medir es la utilidad operacional del negocio como porcentaje de las ventas. En el fondo. Entonces, si son GAF, igual los puedo asignar a un tipo de pizza. Profe, Rafael. es que quiero ver si es que entendí. Entonces, al final como que vamos a clasificar los CIF y
obviamente como el que tenga más porcentaje, Sí. en este caso, Ajá. corresponde a las horas mod. Entonces, por eso yo voy a hacer mi tasa de asignación en base a las horas mod. Sí, claro. Ya. Y en este caso no puedo hacer como, por ejemplo, en horas mod y también en unidades. No se puede hacer eso, ¿verdad? No se puede mezclar O sea, eso, ¿pero ¿sí? por qué haría eso? No sé, porque los otros sí son como mejor vistos o mejor medidos por unidad. Porque si eso fuera más exacto, capaz que sí, pues, pero eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte. Si queremos tener varias bases de asignación, quizás sería bueno tener 14, porque tengo 14 actividades. Pero alguien va a decir, oh, 14 por 3, no, 42, no, muy complejo. Bueno, lo que estamos tratando es reducir las actividades. Ya. Entonces depende de qué tan simple o qué tan exacto quiera que haga el sistema. ¿Sí? Pero Vale, letra B, gracias. quedémonos con la hora mod. Entonces después C te decía, ¿cuál es el producto más rentable según costeo tradicional si se asignan con base en la cantidad fabricada? Ya pues simple. Sumo todos los CIF de acá y eso te da 42 millones y fracción. Y lo divido por la cantidad de unidades producidas, pues, 2.000 de la 4 quesos cibulet, perdón. De 4.500 unidades del espárrago tiburón y 6.000 de Roquefort porotos negros. Y entonces eso te va a dar un costo indirecto de fabricación por cada unidad de 3.373,8 pesos. ¿Sí? Entonces fíjense, nosotros íbamos a tener de la información original que tengo el material directo de 2.200. Además, voy a tener 3 horas de mano de obra directa por 1.050. Entonces voy a tener 3.150 de mod, más 2.200 de materiales directos. Tengo 5.350 de costos primos, más los 3.300 que vamos a asignar de CIF a cada unidad, y entonces eso te da un costo unitario de 8.700. Independiente de que si son costos, gastos, en este caso no es relevante esa separación. ¿Sí? Como tú vendes cada pizza de 4 quesos cibulet a 9.900, entonces te quedan 1.266 de margen. Y entonces los 1.266 sobre los 9.990 es una rentabilidad de 12,67%. ¿Sí? Si yo hago lo mismo con la segunda tipo de pizza, espárrago tiburón, digo 3.800 de MD más 1,2 horas a 5.000 cada hora, serían 6.000 más, tengo 9.800, más los 3.378 por una unidad, eso te da un costo de 13.173. Como la vendo en 14.990, entonces eso te va a dar 12,12%. Si finalmente tú tuvieses que la Roquefort porotos negros tiene material directo de 2.700, 0,3 horas de mod por 3.250, entonces eso te da 975, te da costos primos de 3.600, más los CIF de 3.300, entonces eso te va a dar 7.048 de costo. Entonces, como tú la vendes por 6.990, pierdes plata. Y como pierdes plata, entonces tu mejor producto es 4 quesos cibulet, tu peor producto es Roquefort porotos negros. ¿Sí? Entonces, esto sería como por absorción. Sí, claro, o sea, no separamos en variable y fijo. ¿Y podrían pedirlo? Nunca lo hemos pedido, es una gran idea, pero nunca lo hemos pedido todavía. ¿Sí? Profe, Entonces, las horas máquinas que salen en la tabla arriba, ajá. ¿eso están metidas dentro del CIF que calculamos, de los CIF que calculamos antes? Sí, claro, claro, porque una parte de esto es depreciación de los activos Del horno. productivos. Ah, ya. No es del horneado. Podría ser del horneado también, o sea, La pregunta es si esa información es relevante. Al final esa información no es relevante. es que no la utilizamos como base, pero alguien me podría decir, no, la mejor base horas máquina. Po. Por eso que era una de las horas que te sugería antes. Ya mira, horas mod, horas máquina o el costo del material directo. Po. Entonces, era dentro de la información que la empresa quiere. Quizás a futuro, si ya decide que la horas mod es lo mejor, chao con la horas máquina, ya no va a computar ese dato. Ya, perfecto. Entonces, DT bien, hágalo por ABC. Entonces, acuérdense que te decía, mira, vamos a juntar unas a nivel de producto y fábrica,
vamos a juntar otra a nivel de unidad y vamos a juntar otra a nivel de lotes. Entonces, en vez de tener 14 actividades, solo va a quedar con 3. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es asociar los costos a nivel de unidad, sumar los costos a nivel de lote y sumar los de soporte a las instalaciones y productos. ¿Sí? Entonces, a nivel de unidad, es obvio, pues el número de unidades. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te decía? Mira, tengo el costo del material directo, tengo las horas mod. Ah, ya. A nivel de lote ya dijimos que eran las horas mod. Entonces, ahora el costo del material directo parece ser la mejor base de asignación para nivel de unidad. Entonces decimos, mira, aquí, la 4 quesos cibulet te cuesta 2.200 y son 2.000 unidades. Tengo ese costo. Después vamos a tener que la espárrago tiburón cuestan 3.800 de MD y son 4.500 unidades. Y finalmente tenemos la Roquefort porotos negros que cuesta 2.700 y son 6.000 unidades. Todo eso te da una base que es el costo del material directo de 37 millones. Entonces, estas actividades tenían 6 millones de costo, dividido los 37 millones y te va a dar 0,16458, bla, bla, bla. ¿Sí? Lo mismo hago acá, me demoro 3 horas acá por 2.000 unidades, 1,2 horas por 4.500 unidades, 0,3 por 6.000 unidades y eso te va a dar 3.200 horas mod. Entonces, 23 millones dividido por las 13.200 horas te va a dar los 1.811,36 que tenemos acá. Y luego, las otras te quedan con base en las unidades, porque eso ya te lo decía el enunciado. Entonces tú decías, bueno, los 12 millones de esas actividades, digo las 2.000 más las 4.500 más las 6.000 unidades, te dan 964 por unidad. ¿Sí? Y entonces lo que decimos aquí, por ejemplo, es 0,16 y fracción por el costo del material directo, que es la base de asignación, 2.200. Acá va a ser 0,16 y fracción por los 3.800. Y aquí va a ser 0,16 y fracción por los 2.700. En el fondo es lo mismo del costeo tradicional, pero en vez de hacerlo con una sola unidad, lo hago 3 veces. Entonces, lo mismo va a pasar en el segundo. Voy a rayar esto porque lo dejé muy sucio. Vamos a tener que los 1.811 lo multiplico por el número de horas que me demoren hacer una 4 quesos cibulet, 3 horas. Los 1.800 por 1.2, que es la de espárrago tiburón, o por 0,3, que es la Roquefort porotos negros, te va a dar el CIF asignado para las actividades de nivel de lote. Y la otra, como está por unidad, ya está nomás, 9,64 de cada uno. ¿Se entiende? Entonces sumo las tres cosas, los CIF, pero ojo, no hay que olvidarse, es un error típico, no hay que olvidarse del material directo y la mano de obra directa. Y entonces le sumo lo que ya habíamos calculado y te dará el costo unitario de cada una. Entonces esta te cuesta 12.111, la vendo por 9.990, pierdo 2.121. Después tengo costo de la espárrago tiburón 13.564, la vendo por 14.990, gano 1.426. Y la que se veía peor antes, que la vendía por 6.990, tiene un costo de 5.600, entonces te ganas 1.300, que sobre los 6.990 es un margen de 19,50%. Entonces fíjense que antes la que parecía ser la más exitosa de todas era la 4 quesos cibulet y ahora es la peor de todas, y la que parecía ser la más mala, la Roquefort porotos negros, ahora es el producto más exitoso con un margen operacional, digamos, de 19,5%. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Eso ¿No? significa que está sobrevalorada? La Roquefort porotos negros estaba sobrecosteada, es cierto, o estaba siendo castigada, Y la otra sería subvalorada, la que antes estaba como subsidiada o subcosteada. Tal cual. ¿Todos claros y claras? Sí, profe, Sí. todo Que claro. estén bien. Chau, chau. Chao. Chao, profe, gracias. Ah, profe. Enrique. Chau, chau. Profe, Ujú. No escuché nada de nuevo. Todo nuevo, no escuché Tengo nada. una duda del control. No sé si pudo ver los mails que le envié. Eh,
¿Te contesté? Pero se lo volví a contestar. Ah, entonces ese no lo he visto. Ahora debería tener, antes de ir a la clase del magíster, un break para poder contestar eso. Al final he intentado todo el fin de semana y lo pude subir a ¿Ya? Turnitin, pero no sé si va a pasar algo porque al final igual hubo desfase de tiempo, entonces eh, Pero está el desarrollo hecho, pues, ¿no? sí. Ya, pero eso para que lo tengan en consideración, que en Bueno, verdad como que sigo preocupada por lo que va a pasar, porque como me compliqué mucho, ujú. pero eso, muchas gracias, profe. ¿De qué? Alguien me había dicho otra cosa antes que no escuché nada. Sí, profe, yo le quería preguntar también del control, ¿Ya? que cuando lo terminé me salió un botón así como que me daba la posibilidad de hacerlo de nuevo, me decía como reintentar cuestionario, ¿Ya? y no lo apreté ni nada, pero me generó dudas de si realmente se puede o no se No. puede hacer eso. No, eso te hubiera puesto enviar todo nomás. Ya, no, porque me generó dudas si en realidad era algo como que yo estaba haciendo algo mal o se podía hacer así, porque lo encontré raro que me dejara como hacerlo de nuevo. No, o sea, no, quizá era la única que le ha pasado, pero si hubieras puesto reintentar cuestionario, como que te hubiera salido la explicación de que el cuestionario está hecho solamente para una vez y no se puede rehacer en el fondo. No hay segundo intento, está configurado sin segundo intento. Ah, ya, no, entonces no hay ningún problema. Sí, es que me entró la duda, pero era eso nomás. Perfecto. Ya, gracias. Ajá, Tengo una duda, pero no es con respecto al ejercicio que vimos. ajá, Es sobre un artículo que leí. ya, O sea, era de Warren Buffett, que vendió todas sus acciones de aerolínea. ajá, Y al final como que una de las medidas que decían que iban a tomar era que por el distanciamiento social como que la capacidad de los aviones fuera del 65%, siendo ya. que la mayoría de los aviones necesitan el 90% para ganar. Sí, Entonces, el hecho de que eso sería un costo indirecto, o sea, esa capacidad ociosa. sí, claro, porque es como un evento aleatorio. Claro, y además como la repercusión que podría tomar la aerolínea para que el margen como que no se le fuera del todo, sería como o subir los precios o despedir más gente. Subir el precio. Ya, o sea, probablemente suban mucho los precios de los tickets de avión. Es probable porque además va a haber un exceso de demanda brutal, pues. Mm, ya, eso Entonces era eso. va a pasar Sí. eso. ¿No hay de qué? Chao, chao. Chau, chau, que estén bien.